Recording in progress. Muy buenos días a todos los que están conectados hasta ahora de la mañana. Hoy 11 de noviembre del 2022 aquí en nuestro espacio de Tu Palabra para encontrar el camino desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la bienvenida esta mañana y les invitamos a leer la palabra de Dios conforme a lo que nos dice hoy la guía en Lucas capítulo 22 del 41 al 71, Marcos capítulo 14 del 32 al 34, del 43 al 64, Juan capítulo 18 del 1 al 27, Mateo capítulo 26 versículos del 40 al 56, y del 69 al 74. Y del 27, capítulo 27 del 1 al 10. Bueno, hoy tenemos una lectura muy amplia respecto a los últimos momentos que estuvo nuestro Señor aquí en la tierra. Y en este día, pues les animo para que nos centremos en un momento que antecede a todos los hechos que muchos hemos conocido y que según la lectura que vamos a tener hoy, pues nos va a permitir ver diferentes versiones de lo que pasó. Pero Lucas capítulo 22 nos habla de esta oración que viene a ser un modelo, que viene a ser una respuesta y sobre todo una confirmación a aquellos que han encontrado en la oración el poder de lo simple, porque la oración siempre la tenemos a la mano. La oración viene a ser lo más fácil, lo más sencillo que podemos hacer, pero de alguna manera, como la oración es una herramienta espiritual, pues nuestra carne, nuestra alma complica el ejercicio de la oración, pero en verdad es lo que está a la mano. Es un regalo maravilloso que el Padre le ha dado a sus hijos y que lo ha confirmado a través de su Hijo Jesucristo. Piense usted en esos momentos que seguramente nuestro Señor experimentó, pero que de alguna manera nos lleva a reflexionar, porque sí o sí va a ser un momento que todos vamos a tener que vivir. Y a puertas, o más bien esperando, no sé si se puede llamar de esa manera, en la estación donde hay que abordar el tren que nos lleva a la eternidad. Estando en ese lugar, nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros un camino para que primero entendamos que lo queramos o no aceptar, vamos a tener que estar un día allí esperando ese momento. Ahora, el miedo a la muerte es una situación que se presenta en muchos, pero que no es, aunque es común que se presente en los creyentes, no es normal, porque el creyente en Jesucristo tiene que ver el camino a la eternidad de una manera muy diferente. Y hay que empezar como empezó el Señor Jesucristo. Si a usted le genera ansiedad, si a usted le genera angustia el tema de la muerte, pues hay que empezar como empezó Él. Y hay que empezar a orar y a convertir esa ansiedad y ese sentimiento en un motivo de oración. Por supuesto, para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, sabemos que Él ya venció a la muerte. Pero la experiencia de esta victoria es la que usted tiene que procurar tener. Y Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7 dice: no se aflijan por nada. Y usted, cuando lea este pasaje, coloque nada en mayúscula. ¿Por qué?
Cuando dice no se aflijan por nada, es una medida de fe muy grande que tenemos que recibir, incluso para meter allí esta realidad que a todos los seres humanos nos ha de alcanzar, y es el camino a la eternidad. No me atrevo a decir muerte, porque para mí la muerte es estar separado de Dios, y yo espero que a este punto usted esté lo suficientemente cerca como para que no esté experimentando ese tipo de muerte. Y Filipenses 4, del 6 al 7 sigue diciendo, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús. En otras versiones habla de pedir, orar y rogar. Y en acción de gracias, dice así también, para que recibamos la paz que está por encima de nuestro entendimiento y que es la que cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenga presente Filipenses 4 del 6 al 7, porque esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en Lucas, cuando nos narra, primero, que hizo una oración correcta en medio de la angustia, porque por supuesto que es de alguna manera natural que en el pensamiento de la muerte usted empiece a tener esos sentimientos, pero más allá de negarnos a hacerle frente a esto, el Señor Jesucristo nos muestra lo siguiente. Dice que saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad. Hay espacios y hay lugares que el Señor se reserva. Y una oración correcta también debe hacerse en un lugar correcto, ¿sí? A veces la oración deja de ser correcta y no tiene el efecto que usted espera, ¿sí? Y no le alcanza a tener la paz que usted espera, porque es que hay oraciones que usted no debería hacer sobre su cama. Porque cuando vamos a Filipenses 4, del 6 al 7, me dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras, y empieza a decir vuestras peticiones, vuestras oraciones y vuestros ruegos. Hay tres cosas que nos está hablando Filipenses, y es que cuando hay motivos de ansiedad, ¿cierto? Que pues yo puedo presentar delante de Dios como una petición. Luego usted una petición seguramente hasta en su cama la puede hacer, en su carro, caminando. Ahí es donde uno sabe que muchas personas piden, porque son las personas que dicen, yo no oré esta mañana, sí, ni me levanté, pero yo todo el día la paso hablando con el Señor, no sé qué. Eso usted lo que hace es una petición, porque cuando hablamos de oración, usted sí tiene que irse a un lugar. Y cuando dice petición, es que hay cosas que usted puede pedir, pero cuando dice oración, sí requiere que usted se aparte, porque dice la Biblia que cuando oremos, cuando ores, en Mateo 6:5 dice, es necesario, o 6:6, dice que vayamos a un lugar, si es posible en la habitación. Ore en su habitación. Usted todos los días debe orar en su habitación. Pero ojo, también dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, oraciones y ruegos. Y aquí el Señor, que ya sabía lo que venía para él como un propósito y como una voluntad del Padre, no es suficiente estar en su alcoba. Usted ora todos los días en el devocional, pero usted sí tiene que procurar este lugar. Y aquí el Señor había destinado el monte de los olivos. Y aquí él iba a presentar una oración de ruego. Aquí él iba a presentar en esa oración ese clamor, ¿sí? Porque dice el pasaje de Lucas 22 que él estaba en angustia. Y dice que es un lugar donde él frecuentaba, dice, donde él solía, al monte de los olivos. Los lugares altos se han, a través de la Biblia, asignados, y el Señor los ha preferido. Es como el Padre mora en las alturas, y es como si físicamente quisiera llevar a aquellos
adoradores, aquellos con los que quiere hablar, aquellos con los que quiere tratar. Y por ejemplo, Abraham es llamado al monte cuando le es revelado el misterio de la resurrección y de lo que de él iba a venir como un linaje a través de Jesucristo, y cómo el Padre le comunica a Abraham como primicia ese dolor que él iba a vivir como padre al entregar a su Hijo Jesucristo. Y aquí el Señor Jesucristo va al monte de los olivos. Usted va al monte a rogar, usted va al monte a adorar, pero también va a rogar, va a clamar. Y cuando llegó a aquel lugar, ¿qué les dijo? Orad, porque es que hay lugares que están asignados para eso. Congregarse. Por supuesto que uno va, a compartir con la gente. Es bueno ir, para muchos la iglesia se convirtió en un lugar para socializar, pero venga, aterricemos un poquito, porque la iglesia está dado, es para que vayamos a rogar, a orar, a adorar. Mateo 6:6 dice, gracias Marilyn, dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Mire que es diferente, muy, muy importante este pasaje. Ahora, ¿cuál fue la instrucción del Señor Jesús a sus discípulos? ¿Y cuál es la instrucción que nos da a nosotros? Oren para que no entren en tentación, porque en medio de las situaciones adversas, al nivel que nuestro Señor Jesús iba a vivir, y yo quiero que cuando usted lea esto que ya estamos viendo para los últimos días de Jesús, mire que el Señor Jesús recorrió un camino de aflicción que muchas veces nosotros hemos tenido que recorrer, pero Él como nuestro guía nos muestra cuál es el proceder. Y Él empezó de rodillas, ¿sí? Pero hay muchos momentos de ansiedad que usted ha experimentado, como el Salmo 25, el 15 al 18, que dice, siempre dirijo mis ojos al cielo, porque Él me libra de todo peligro. O sea, ¿a dónde debo levantar mi mirada? Al Señor en medio de la angustia, ¿sí? En medio de la aflicción. Seguramente el Señor Jesús, ¿qué empezó a vivir de ahí en adelante? Soledad, debilidad, juicio. Tantas cosas que el Señor empezó a vivir y que usted hoy puede leer, acercarse a esa verdad, pero también darse cuenta que usted ha tenido momentos así. Estamos viviendo una era de muchísima ansiedad. Y por supuesto que el Señor Jesús también lo experimentó, pero el ruego que Él presentó, el clamor que Él hizo en ese lugar correcto, fue una oración correcta cuando estaba enfocado ¿a qué? En que no entrara en tentación, que el momento de la aflicción, que el momento de la preocupación no me lleve a mí a caer en tentación, es decir, abandonar el camino de la fe que mi Señor me ha marcado. Ahora, dice el versículo 42, y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas. Entonces hay un lugar correcto, el monte. Hay una oración correcta porque su oración es que no me falte la fe para que yo no caiga en tentación, ¿sí? Expresarle a Él, que expresarle al Padre esa angustia, al punto que Él decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Es decir, no caiga yo en la tentación de hacer conforme a mi voluntad o de hacer conforme a la voluntad de otros, de dirigirme conforme a la palabra de otros y no dirigirme conforme a tu palabra. Tú tienes para mí este sueño de que muera en la cruz por el mundo. Qué reto tan grande. Pero sí o sí, en el Señor Jesucristo sí que tenía que obrar aquella fe que debe obrar en nosotros. En Romanos 8, 28 al 30, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien les ama. ¿Era el Señor Jesucristo el que amaba al Padre más que nosotros? Por supuesto que sí. El Señor Jesucristo es un modelo de amor al Padre, es un modelo de obediencia, porque el que más ama, más obedece. Y esta prueba de obediencia a nuestro Señor Jesucristo evidenciaba el inmenso amor, porque dice desde el principio que es el Padre el que ama al mundo y por eso entrega a su Hijo.
pero es el Hijo el que ama al Padre y por eso obedece al Padre, ¿sí? Y aquí yo veo claro, el Padre me ama, pero el Hijo ama al Padre. Y por causa de este amor se entrega. Y en esa entrega y en esa prueba era necesario que el Señor Jesucristo, el olivo puro, el que ama al Padre y me muestra el camino perfecto de amor al Padre, Él mismo hizo esta oración para no caer en tentación. ¿Quién soy yo para creer? Para sentirme seguro y confiado que en medio de una situación yo no vaya a caer en tentación. Con razón, el Padre nuestro siempre enseña a que oremos para que no caigamos en tentación. Líbrame del mal y no me dejes caer en tentación. La tentación de hacer mi voluntad o la voluntad de otros. Pero por favor, eso es lo que más te pido, que se haga tu voluntad. Entonces, tremendo porque aquí hay una postura correcta, porque dice puestos de rodillas. Es que cuando hay ruego, dice, yo pido, yo oro, pero yo ruego. Y para el ruego, hoy estamos centrados en esa forma de ruego. Hay un lugar correcto, ¿sí? Hay una oración correcta, pero hay una postura correcta y es de rodillas, ¿sí? Es de rodillas. ¿Qué ocurre cuando yo hago este tipo de ruego? Pues lo que pasa en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora, esa respuesta va de la mano con Lucas capítulo 11, cuando el Señor Jesucristo nos enseña que es necesario orar convenientemente, pero perseverar de tal manera que recibamos lo que estamos pidiendo. Para nosotros, el ser fortalecidos hoy en Cristo Jesús está en la experiencia del Espíritu Santo. Y Lucas 11, después de que el Señor enseña acerca de la oración, porque aquí el Señor Jesucristo con su propia vida está enseñando acerca del ruego, ¿sí? Por ahí el Señor incluso enseña acerca de las peticiones, porque Él está ahí con toda la gente y él miraba en los evangelios, ahora no lo tengo presente, y de un momento a otro Él alza la mirada al cielo y dice, Padre, yo te pido, ¿sí? Yo te pido, pero por estos, para que ellos crean. Y por eso te pido esto, y hace una petición. Aquí en el Padre Nuestro, el Señor enseña lo que es una oración, pero en Lucas 22 está enseñando lo que es un ruego. Sin embargo, en el mismo ruego, vemos que sí hay respuesta y que llega un ángel para fortalecerle. Ahora, ¿por qué? Porque es que el ruego no puede parar hasta que usted no experimente la respuesta, pero es la respuesta que nos habla el Señor Jesucristo en Lucas 11 y que aquí vemos que también recibió el Señor. Vino un ángel a fortalecerle. Es decir, que vino el Espíritu de Dios que de alguna manera aquí el Señor Jesús vio no cómo las circunstancias cambiaron, sino cómo su corazón fue transformado. Y no hay otra forma de que el corazón se transforme, sino es por la llenura del Espíritu Santo. Y no hay otra forma de que nos movamos a hacer la voluntad de Dios, sino es precisamente por el toque del Espíritu Santo. Dice en Lucas 11, versículo del 5 en adelante, aquella parábola de la cual hemos hablado tantas veces. Cuando el Señor Jesucristo también les dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y así narra el Señor la parábola hasta que en la enseñanza como tal ya dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Es que el ruego es insistente. El ruego no para hasta que consiga lo que quiere. Y aquí el ruego de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, no se dio en que el Señor, en que el Padre le sacara de la prueba,
sino que le permitiera tener un corazón lo suficientemente fortalecido en el poder del Espíritu Santo, porque fue con el poder del Espíritu Santo que el Señor Jesús fue a la cruz. Entonces dice allí, yo os digo, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí está el ruego. Pedir, buscar, llamar, perseverar, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará en lugar de eso un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si volvemos entonces a Lucas 21, damos cuenta de que el Señor Jesucristo sí recibió la respuesta en ese lugar, de esa postura, de esa forma, arrodillado, y a través de esa oración correcta. No me permitas entrar en tentación, es decir, en mis propias fuerzas yo no voy a poder recorrer el camino. Ese camino, el cual debo dejar señalado con mi sangre para que cada uno de mis hijos pase. ¿Sí? Por supuesto, allí encontramos lo opuesto a aquellos que no supieron mantenerse en un momento de aflicción y de pruebas, todo lo contrario, ¿sí? Porque dice que él oraba más intensamente en el versículo 44, Lucas 22, 44, y que oraba más y más intensamente y que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían de la tierra, pero cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y ¿cómo los halló? Los halló durmiendo. Durmiendo, y dice a causa de la tristeza. Esto es lo opuesto al ruego en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de esas ansiedades que llenan nuestra vida. Todo lo opuesto. Y la pregunta, ¿por qué dormís? Y la pregunta que yo hoy les hago a ustedes, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Miren, marque el versículo 46. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como iglesia, nosotros como un remanente de parte del Señor tenemos una promesa y se la quiero volver a repetir. Porque usted, si está conectado, si usted participa de estos devocionales, entonces usted también hace parte de esta promesa. Lea todo el capítulo, pero solo vamos a referirnos al primer versículo que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. El momento de la crucifixión de nuestro Señor, para él era el momento donde las tinieblas iban a enseñorear. Y hoy en día la tierra es llena de tiniebla y de oscuridad, pero sobre nosotros, sobre GPS, sobre esta manada pequeña, dice el Señor que sobre nosotros, sobre sus hijos, dice que va a amanecer su luz y que su gloria será vista y que andaremos en su luz y que incluso las naciones, otras personas, vendrán y caminarán al resplandor de nuestro nacimiento. Y entonces ahí es donde entiendo que una pequeña luz sí que puede conducir a grandes multitudes. Una pequeña luz puede enardecerse cada día más y más a través del ruego y de la oración, porque mi Señor Jesucristo, que estaba postrado allí ante el Padre, fue el que estuvo de pie ante todos los que le juzgaron, le juzgaron, le azotaron. Estuvo de pie recorriendo el camino que iba a señalar con su sangre para que nosotros no nos perdiéramos. Oremos en esta mañana y presentémosle al Señor este momento. Pidámosle al Señor que Él nos dé un corazón para poder aprender a orar, aprender a rogar. Gracias, Señor. Muchísimas gracias.